Buenas noches, licenciado. Buenas noches, José Antonio. Solicito su autorización para grabar la sesión del día de hoy. Claro, licenciado, gracias. Hola, licenciado. Autoriza. Jóvenes, buenas noches nuevamente. Con la autorización de todos los presentes, hemos iniciado la grabación de la sesión del día de hoy. Sean bienvenidos todos. En la clase anterior vimos la tabla de precedencia, trabajamos la misma y les había indicado que esta tabla de precedencia nos va a servir para los 3 temas prácticos de esta unidad. ¿Dudas? No, listo, todo bien, gracias. Gracias, Roberto. Gracias, Manuel. ¿Y los demás? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. En mi caso, se me dificultó un poco el tema de la inmediata después y anterior, pero creo que es solo cuestión de práctica para que le pueda entender. Es correcto. Vamos a practicar con el laboratorio, jóvenes. Y con los otros 2 ejemplos, con el de CPM y con el de PERT. Por eso es que les pregunto si hay alguna duda para resolverla de una vez. Por el momento no, Lick. Gracias. Gracias, Maynor. Ok, entonces el día de ayer veíamos la tabla de precedencia. La tabla de precedencia tiene 4 columnas: actividades, tiempo de las actividades en semanas, en este caso, predecesora inmediata y sucesora inmediata. El objetivo de resumir en esta tabla el planteamiento del orden en el que se desarrollan las actividades es para que posteriormente podamos aplicarlas al diagrama que vamos a realizar. Para este caso, jóvenes, necesito que hagan una tabla con 22 columnas y 22 columnas y 9 filas. La primera columna la dejan ancha porque es donde va la descripción de las actividades, y las siguientes 21 columnas pueden ser angostas, ya que solo nos van a servir como referencia para marcar las semanas. Trabajen en la tabla, por favor, y cuando la tengan lista me avisan para que podamos empezar a diagramar. Disculpe, Lick, ¿esta sí es obligatoria que la hagamos a mano o es opcional como la del día de ayer en Excel?
Si gustan, pueden hacerla en Excel, pero se recuerdan que para el examen tienen que trabajarlo a mano. Perfecto. Gracias, Manuel.
Yalik. Muy bien. Ok. Entonces, habíamos visto que tenemos una simbología para la gráfica de Gantt. Dijimos que con el corchete de apertura indicábamos el inicio de una actividad y con el corchete de cierre indicábamos la finalización de una actividad. De acuerdo con nuestra tabla de precedencia, nos indicaron que la actividad A es la actividad con la que empieza el proyecto y tiene una duración de 2 semanas. Entonces, la primera columna va a representar la primera semana. Vamos a colocar el corchete de apertura justo del lado izquierdo de la columna. Vamos a contar 1, 2 columnas y tenemos el corchete de cierre del lado derecho de la segunda columna. Acá lo que estamos indicando es que la actividad A que busca asesoría técnica tarda 2 semanas. ¿Duda? Nolik, Bueno, luego la actividad B tarda 3 semanas y dice que la actividad B tiene como precedente a la actividad A. Eso quiere decir que la actividad B va a empezar ¿en qué semana, jóvenes? La semana 3. En la semana 3. Entonces vamos a colocar el corchete de apertura del lado izquierdo de la columna 3. Vamos a contar 1, 2, 3 semanas y vamos a cerrar el corchete en la semana 5. La actividad C tiene una duración de 2 semanas y la actividad C tiene como precedente a B. ¿En qué semana empieza la actividad C? Semana 6. En la semana 6, es correcto. Entonces, vamos a colocar del lado izquierdo de la columna 6 el corchete de apertura.
Como tarda 2 semanas, sería la semana 6 y la semana 7, y colocamos del lado derecho de la columna 7 el corchete de cierre. La actividad D también tiene como precedente a B, entonces también inicia en la semana 6, colocamos el corchete de apertura, solo que esta dura 4 semanas, 1, 2, 3, 4, termina en la semana 9, colocamos el corchete de cierre del lado derecho de la semana 9. En el caso de la actividad E, también tiene como precedente a la actividad B. La actividad E solamente dura 2 semanas, entonces en la semana 6 ponemos el corchete de apertura del lado izquierdo, 1, 2, y cerramos el corchete del lado derecho en la semana 7. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto. Seguimos entonces. La actividad F tiene duración de 1 semana y se puede realizar cuando concluye D. La actividad F, ¿en qué semana inicia, jóvenes? ¿En la 10, Lick? Es correcto, inicia en la semana 10 y como solo tarda 1 semana, pues los corchetes tanto de apertura y de cierre se colocan en esta misma columna, en la 10. La actividad G tiene una duración de 8 semanas y dice que para poder iniciar G tenemos que haber terminado C, E y F. Entonces, si tenemos que haber terminado C, E y F, la actividad G, ¿en qué semana debería de empezar? 11. La 11. En la semana, La 11, en la semana 11. ¿Por qué en la semana 11? Porque tienen que estar finalizadas las 3 actividades. Entonces, hasta que finalice la última de las 3, podemos empezar. Y colocamos el corchete de apertura en la semana 11 en el lado izquierdo de la columna y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas y cerramos el corchete para indicar que ahí finaliza la actividad. Por último, tenemos la actividad H, que tiene como precedente a G y tiene una duración de 3 semanas. Esta va a empezar en la semana 19, ponemos el corchete de apertura del lado izquierdo de la columna 19, 1, 2, 3, duración de 3 semanas y cerramos el corchete del lado derecho. ¿Dudas? ninguna, licenciado. Marlon. Buenas noches, licenciado. Perdone, yo con una pregunta, ¿verdad? Esta gráfica de Gantt es que usted nos mandó unas hojas que debíamos de imprimir, pero ahí no viene esta gráfica que estamos elaborando, ¿verdad? No, Marlon, de hecho les dije ayer que les iba a poner en el aula virtual el segundo ejemplo, que es el ejemplo de CPM. Que es ¿Qué es este que estamos viendo ahora? No, seguimos viendo la gráfica de Gantt. que fue la que vimos ayer. Que fue la que vimos ayer. Las hojas que les pedí que imprimieran es para el siguiente ejemplo cuando terminemos este. Buenísimo. Ahí estaba confundido. Muchas gracias, ¿oye? Bueno, sí, Julio. Disculpe, Lick, esta gráfica contiene una numeración del 1 al 21. ¿Eso va a ser siempre así o depende de la cantidad de semanas que nos vayan a dar? Es correcto, Julio. Va a depender de la cantidad de semanas que dure el proyecto. En este caso, 21, porque yo ya había hecho el ejemplo y ya podíamos numerar las columnas. Cuando ustedes hagan los ejercicios, pues obviamente ustedes deberán de determinar cuántas columnas necesitan de acuerdo al número de semanas. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda?
Sigamos entonces. Como ya vimos, ya tenemos identificadas y tenemos marcadas todas nuestras actividades en la secuencia que tienen que tener y con la duración que tiene que tener cada una de ellas. El siguiente paso que vamos a hacer es que en la información que nos proporcionaron nos dijeron que había una supervisión. ¿En qué semana fue esa supervisión? En la H. En la semana 19. En la semana 19. A finales de la semana 10. Ah, ok, perfecto. Nos dicen que se hizo una inspección o una supervisión al final de la semana 10. ¿Y qué más nos dijeron? Que habían 4 semanas de retraso. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es que ya esto es la forma en la que nosotros hicimos la programación inicial, pero nos dicen que al final de la semana 10 hicimos una supervisión. Para marcar el momento en el que se hace una supervisión y se evalúa el avance del proyecto, dijimos que íbamos a utilizar la V, que se llama vértice, que es la letra que está en blanco con fondo rojo en la parte superior de la columna 10, donde termina la columna 10, o la semana 10 en este caso, y hemos trazado una línea para indicar que ahí estamos haciendo la supervisión en ese momento. Cuando nosotros hacemos la supervisión, nos damos cuenta que el proyecto está atrasado 4 semanas. Entonces, lo que podemos verificar en ese momento es que la actividad A, que es la búsqueda de asesoría técnica, está completa, 2 semanas. La actividad B, que es socializar la idea entre las colonias, está completa para 3 semanas. Pero cuando nosotros vemos la actividad C, que es realizar visitas de campo para definir el lugar, estamos atrasados 4 semanas. Eso quiere decir que la semana 10, la semana 9, la semana 8 y la semana 7 no se han cumplido. La actividad C solamente se ha llevado a cabo la semana 6, está a la mitad. La actividad D, que es recolectar los recursos, está al 25% porque solamente se ha hecho una semana de 4 que dura la actividad. La actividad E solo tiene una semana, le hace falta una semana para que se cumpla, y la actividad F no se ha iniciado. ¿Cómo sé yo eso? Porque me dijeron que estamos 4 semanas atrasados. 1, 2, 3 y 4. ¿Dudas hasta este momento? Julio. Disculpe, Lick. Solo para dejar claro, la V que dijo que indicaba la supervisión. Representa el momento en el que se hace la supervisión y se llama vértice. A todas las supervisiones, si en dado caso nos viene el enunciado, le vamos a llamar vértice. Es correcto. Y las vamos a marcar en el momento que nos dicen que se hacen. Elmer. Sí, licenciado, acá entiendo entonces cuando me dice que está retrasado el trabajo 4 semanas y la supervisión se hizo en la semana 10, entonces de ahí para atrás cuento pues 4 cuadritos, 4 semanas, y es donde me doy cuenta qué se ha hecho, qué se ha realizado y qué no. Si me hubiera dicho está atrasado 2 semanas, yo lo hubiera contado hasta la semana 9. Es correcto. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes?
¿Ninguna? No, Lick. Gracias. Bueno, nos habían hecho algunas preguntas. ¿Qué preguntas nos habían hecho, jóvenes? ¿Cuál es el tiempo de proyecto? ¿Cuáles son las actividades que tiene retraso? ¿Cuáles fueron las posibles causas de retraso? ¿En cuánto tiempo considera que concluirá ese proyecto? ¿Y cuál es la situación para concluir el proyecto en el mismo tiempo programado? Ok, Elmer, vamos una por una. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es el tiempo del proyecto? Ok, ¿cuál es el tiempo de duración del proyecto, jóvenes? 21 semanas. 21 semanas, muy bien, correcto. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las actividades que tienen retraso? ¿Cuáles son esas actividades, jóvenes? No es de la A a la F, Lick. No. Es de la C a la F, a la E, perdón. Ok, pero la pregunta es, ¿cuáles son? De la C a la F, ¿no? Realizar las visitas de campo. Cada uno. No. Lick, no es de la 10 para atrás. De la 10 a la 7. Jóvenes, esto no es adivinanza. De la 8 para atrás. Cristian, dígales, por favor, cuál es la respuesta. Como dice cuáles son, sería C, D, E y F. La F Muy todavía se bien. incluye porque ni siquiera ha iniciado. Muy bien, Cristian, esa es la respuesta. Nos están preguntando cuáles son. Son las actividades C, D, E, F. Algo muy importante, jóvenes, que tienen que tomar en consideración ustedes es que deben de entender y comprender las preguntas. Igual para los exámenes, tienen que leer con cuidado lo que se les pregunta, porque a veces responden adivinando. No estoy regañando, César, solo estoy corrigiendo. Gracias, Lick. Eso es como que a ustedes les pregunten qué hora es y respondan sí. O les pregunten, ¿tienen hambre? Y contesten, las 7:15. ¿A qué no le entendió, César? La supervisión de la semana 10 fue un dato que nos dieron en la información al inicio del problema. Lo único que hicimos fue tomar esa información para saber en qué momento era la supervisión, que era al final de la semana 10, y en esa información también nos dijeron que habían 4 semanas de retraso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Elmer? ¿Cuáles fueron las posibles causas del retraso?
¿Cuáles creen ustedes que fueron esas posibles causas? De acuerdo para definir el lugar, ¿Cómo dijo Delfino? que no se ponían de acuerdo para definir el lugar, porque sí hicieron visita, pero no terminaron, o sea, que quedó una semana pendiente donde no se ponían de acuerdo. Es mi lógica. Claro, puede ser una razón. Puede ser que hayan manifestaciones y ya no pudieron llegar a ciertos lugares. ¿Es correcto? Por los recursos financieros, licenciado. Ajá. Si Neto Brand no soltó el pisto a buena hora. Por falta de personal. Ok. Realmente las razones pueden ser varias, pero en conclusión, estamos demorados en el proyecto. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Elmer? Disculpe. ¿En cuánto tiempo considera que concluirá ese proyecto? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que se va a concluir ahora el proyecto? 25 semanas. Ok, en 25 semanas, muy bien. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es la situación para concluir el proyecto en el mismo tiempo programado? Ok, ¿ustedes consideran que se puede concluir el proyecto siempre en 21 semanas con estas 4 semanas de atraso? No, que no creo, licenciado. No, Ok, yo también considero que no se puede realizar. César dice que trabajando de noche. Ok, si trabajamos de noche tenemos que incurrir en turnos dobles, en pagos de hora extra o en más personal. Eso implica que hay que recolectar más insumos financieros. Entonces tenemos que tomar en consideración ese tipo de posibles alternativas que tenemos porque hay que ver qué tan factibles o no pueden ser. Yo en lo personal... Perdón, también si nos ya vamos 4 semanas atrasados, quiere decir que esas 4 semanas más las vamos a tener que pagar a personal. O sea que podría también ser una opción trabajar de noche, tomando en cuenta costo-beneficio. Sí, la verdad es que obviamente dentro de esta información que tenemos actualmente, no tenemos muchos detalles como para saber exactamente qué fue lo que pasó. Aquí estamos asumiendo algunas cosas, pero sí tenemos que considerar que si quisiéramos hacerlo, por ejemplo, el realizar la excavación de los pozos para reducirlo a 4 días, tendríamos que duplicar el personal y eso tiene costos. Y si hasta ahorita no hemos logrado reunir la parte financiera, si hasta ahorita no hemos logrado contratar al personal, ¿cuál es la probabilidad de que podamos reunir el doble de plata? Y si no el doble, por lo menos una suma mucho más grande y contratar a ese personal que hace falta. La conclusión sería que pues no es factible, salvo que hagamos pues algo mucho más grande, pero tendríamos que asegurarnos de que tenemos los recursos para hacerlo. Sí, Julio y Wilmer. Disculpe, Eli, yo, ¿cuál dijo que era la respuesta de la pregunta E, la cual indica cuáles fueron las posibles causas del retraso? Ahí hablamos acerca de que no se lograron realizar las visitas, que no se pusieron de acuerdo para definir en dónde iban a hacer los pozos, que pudieron encontrar una manifestación y no pudieron llegar a las visitas, que
la entidad que les iba a financiar no les autorizó el préstamo. En este caso, pues al momento de ejecutar todo eso, no es que nos dé una respuesta concreta, sino que son puras hipótesis de nosotros que debemos de plantear ahí. Es correcto si el problema no se los da. Ok, ahora tengo entendido que para la pregunta F, ¿en cuánto tiempo considera que concluiría este proyecto? Entiendo que son 25 semanas porque le sumo las 4 que ya tengo de retraso, que sería el total, ¿verdad? Es correcto. Ok. Wilmer. Buenas noches, fíjese que tengo una duda. Si en el problema nos plantean, por ejemplo, que sí tenemos los recursos, que sí tenemos el personal, podríamos acortar como el tiempo de la realización de la excavación. ¿Podríamos tener este tipo de detalles o en el examen podría venir algo parecido a esto o nos basamos regularmente a este ejemplo que estamos viendo? Recuérdense que ustedes tienen que tomar en consideración la información que tengan a mano. En este caso no tenemos más información. Pudiera ser que en un examen haya un poco de información con respecto a las causas por las cuales hubo un retraso. Pudiera ser que no hay retraso, que el proyecto va en el tiempo. Entonces, es importante que ustedes lean la información que se les da para que con base a ella puedan responder. Y recuérdense que en la vida real nunca va a ser una situación exactamente igual que otra, ¿verdad? Bueno, las preguntas serán: ¿cuál es el tiempo del proyecto? Ya dijimos que 21 semanas. ¿Cuáles son las actividades que tienen retraso? Ya dijimos que son las actividades C, D, E y F. Hablamos de cuáles fueron las posibles causas del retraso. Dijimos que el proyecto se considera que terminará en 25 semanas y con respecto a cuál es la solución para concluir el proyecto en el mismo tiempo programado, pues ya dijimos que la solución sería definitivamente tener mucho más recurso financiero y poder duplicar la fuerza o la mano de obra para hacer los pozos. ¿Dudas o comentarios? Marlon. Licenciado, perdone, yo estaba verificando en la gráfica, ¿verdad? Que al momento de hacer el vértice, ahí determiné las semanas que están atrasadas, ¿verdad? Pero puede ser, ¿verdad? Que en otro problema, esas semanas no estén atrasadas, sino, o a partir del vértice es donde yo voy a determinar el atraso. Porque en este caso... A partir del vértice, usted va a confirmar que el proyecto está en tiempo. Está en tiempo, ajá. O que el proyecto tiene demoras. Tiene demoras. Ah, va, buenísimo. A partir del vértice para atrás, podría decir. Es correcto. Buenísimo, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, dentro de las características de la gráfica de Gantt, jóvenes, es una gráfica con gran sencillez, o sea, realmente es muy sencilla cómo elaborarla, pero no indica cómo repercute el atraso de una actividad en el proyecto, o sea, no nos da ese tipo de información y tampoco nos refleja las causas del atraso. Entonces, cuando hay atraso, se deben analizar las posibles causas, pero no vamos a tener certeza. Entonces, podríamos decir que pues la ventaja de un gráfico de Gantt es que es muy sencillo para hacer, pero las desventajas es que no podemos ver cómo repercute el atraso de una actividad en el proyecto y tampoco podemos saber cuáles son las causas. Con eso, jóvenes, estaríamos cerrando Gantt y pasaríamos a ver los métodos de redes.
Porque no es sencillo, Julio José. Sí, lleva mucho análisis, Lick. Julio. Perdón, Lick, me cuesta pensar, hombre. No. De hecho, no está bien que lo manifieste. Lo que pasa, Julio, es que obviamente hacemos la referencia a que Gantt es sencillo porque obviamente los métodos de redes son un poco más complejos. Entonces, tiene que poner un poco más de esfuerzo y obviamente preguntar, Julio, porque si algo no está claro hay que preguntarlo ahorita que vamos a empezar a ver el método de redes. El método de redes, jóvenes, como dijimos, pues obviamente nos da la ventaja que nos da mucha más información. Es correcto, César. Gantt es el método fácil. El diagrama de red o el diagrama de flechas tiene dos formas en las que se puede llevar a cabo. Están las actividades en las flechas, que es en donde las flechas representan las actividades, es decir, que estas son las que consumen tiempo y recursos. Y los círculos o nodos representan los eventos o bien el inicio o finalización de una actividad. Y también están las actividades en los nodos. Los nodos son los círculos o nodos, representan las actividades en sí, y las flechas las relaciones que hay de precedencia o dependencia cronológica y secuencial. Como su nombre lo indica, al ser un diagrama de red o ser un diagrama de flechas, lo que vamos a tener es una secuencia de nodos y de flechas para representar cómo se va a ir desarrollando el proyecto. Existen, como ya les mencioné, estas dos formas de graficar. Para efectos de nuestra clase, nosotros vamos a graficar las actividades en las flechas. Eso lo vamos a ver más adelante. Como existen las dos formas de hacerlo, a continuación vamos a ver algunos ejemplos. En este momento, pues probablemente va a ser no tan fácil entender. Yo lo que quiero es solo que veamos las diferencias y conforme vayamos avanzando ya en la parte práctica de este tema, pues vamos a comprender perfectamente cómo se elabora. Acá tenemos del lado izquierdo cuando las actividades se representan en los nodos, y del lado derecho tenemos cuando las actividades se representan en las flechas. En la parte superior, el primer ejemplo dice que A ocurre antes que B, B que ocurre antes que C. Entonces, cuando las actividades están en los nodos, tenemos que el primer nodo es A, esta sería la actividad A, una flecha que lo une con la segunda actividad que es B, una flecha que lo une con la actividad que es C. Aquí lo que estamos diciendo es que después de A va B y después de B va C. Si lo quisiéramos ver de una manera diferente, antes de C está B y antes de B está A. Pero si la forma en la que lo diseñamos es con las actividades en las flechas, vamos a tener un nodo de inicio, vamos a tener la flecha que va a representar la actividad A, un nodo, una flecha que representa la actividad B, un nodo, una flecha que representa la actividad C. ¿Qué diferencia ven ustedes en la diagramación? ¿El nodo? ¿Qué pasa con el nodo? Que cada actividad, antes de cada actividad está un nodo. Ok, si lo hacemos con las flechas. Van separadas por los nodos. Sí, están separados por los nodos. Son secuenciales.
el nombre de la actividad, las letras que definen las actividades en los nodos están dentro de los círculos y en la de las flechas están pues abajo de las flechas, ¿verdad? Claro, si se dan cuenta y si son un poco acuciosos, cuando las actividades están en los nodos, pues solamente tenemos 3 nodos y 2 flechas, y cuando las actividades están en las flechas tenemos 4 nodos y 3 flechas. Esas son como las variaciones que se van dando. Tenemos el siguiente ejemplo y dice, A y B deben terminar antes de que C pueda iniciar. Cuando las actividades están en los nodos, tenemos el nodo A, el nodo B, y las flechas se dirigen hacia un tercer nodo que es el C. Cuando las actividades están en las flechas, tenemos un nodo inicial, la flecha A, un nodo inicial, la flecha B. Ambas flechas coinciden en un nodo que da origen a la flecha que es la actividad C y tenemos un nodo final. En el caso del tercer ejemplo, donde dice B y C no pueden comenzar hasta que A esté terminada, en el caso de los nodos, de las actividades en los nodos, tenemos el nodo A que da origen a 2 flechas, tanto para la actividad B como para la actividad C. En el caso de las actividades en las flechas, tenemos el nodo origen, la flecha que es la actividad A, el nodo destino. Tenemos una flecha que es la actividad B y una flecha que es la actividad C, que tienen su nodo destino cada una de ellas. En el siguiente ejemplo, dice que C y D no pueden empezar hasta que A y B terminen. En este caso, A da origen a C y da origen a D, B da origen a C y da origen a D. Cuando lo hacemos con las actividades en las flechas, vamos a tener un nodo de origen de la flecha A, un nodo de origen de la flecha B, que son las actividades A y B. Estas van a coincidir en un nodo y de este va a salir nuevamente la actividad C y la actividad D. En el quinto ejemplo que tenemos acá, dice que C no puede comenzar antes de que A y B no han terminado y D no puede iniciar sino hasta que concluya B. Si fuese el caso que estamos diagramando las actividades en los nodos, pues sencillamente la actividad A va hacia la actividad C y la actividad B va a tener relación directa con la actividad C y con la actividad D. Pero cuando lo hacemos con las actividades en las flechas, aquí vamos a tener que introducir una actividad ficticia. La actividad ficticia es una actividad que no requiere o no usa tiempo ni recursos, pero que la tenemos que usar para dejar como señalado que hay una relación. Las actividades ficticias las hacemos o las representamos con una línea discontinua y en este caso tenemos el nodo de origen, la actividad A, el nodo de origen, la actividad B, pero como para poder realizar C nos dicen que tenemos que haber concluido A y B, tenemos acá esta actividad ficticia para identificar o relacionar que C también tiene necesariamente que concluir B. Y en el último ejemplo nos dicen que B y C no puede comenzar sino hasta que termine A y D no puede iniciar si B y C no terminan. Si lo hacemos con los nodos, tenemos la actividad A, la actividad B, la actividad C, y estas dos van a coincidir o van a dar origen a la actividad D. En el caso de las actividades en las que tenemos las flechas, vamos a tener que utilizar nuevamente una actividad ficticia. ¿Por qué?
porque en el caso de C también tiene como requisito que la actividad A se haya cumplido. Entonces acá lo que vamos a hacer es que con una flecha discontinua vamos a dejar indicado que C también tiene como origen A. Por ahí vi la imagen de César, que está así como pensativo, y como les dije, esto solo es para referencia en este momento, y conforme vayamos avanzando en el ejemplo de clase, vamos a ir resolviendo las dudas. Esto solo es puro carácter informativo. No se me asusten todavía. Sí, Hugo. Buenas noches, licenciado. Con una molestia, este ejemplo está en el libro. De hecho, esto estaba buscando ahorita porque en el libro, que lo tengo aquí en mis manos, no, Hugo, no está acá. Lo que voy a hacer es que esta hoja se las voy a subir al aula virtual para que la tengan de referencia. Gracias, licenciado. Bueno, vamos a empezar entonces con algunas definiciones claves que tenemos que manejar para este tema. Por ejemplo, una actividad va a ser la unidad más pequeña de esfuerzo de trabajo que consume tiempo y recursos. Estas deben ejecutarse de acuerdo a un orden establecido y las vamos a representar por medio de una flecha. Entonces, estamos claros que para nosotros las actividades van a estar representadas en las flechas. Copien, por favor, y me dejan saber cuando estén listos. Gracias, Jennifer. Ya, Lic. Gracias. Existen varios tipos de actividades. Las actividades reales son las que consumen tiempo y consumen recursos.
Estas las vamos a representar por una flecha continua. Y también tenemos las actividades ficticias o las actividades fantasmas. Estas nos sirven para aclarar las relaciones. No consumen tiempo, no consumen recursos, pero se tienen que utilizar cuando una red tiene dos actividades con eventos idénticos de inicio y conclusión. Estos se representan por medio de una flecha discontinua. Ojo con esto, solamente las vamos a utilizar cuando dos actividades tienen eventos idénticos de inicio y conclusión. Copien, por favor. Gracias, Delfino. Listo, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces aquí es donde tenemos el ejemplo que si tenemos dos actividades o dos flechas que tienen el mismo nodo de origen y el mismo nodo de destino, no lo podemos indicar de esa manera. Para eso vamos a tener que hacer un nodo y una actividad ficticia. Si quieren, copien este ejemplo y vamos a ver uno más. ¿Listos? Por ejemplo, cuando tenemos dos actividades que tienen el mismo origen y el mismo destino, no podemos poner dos flechas para
único nodo origen y un único nodo destino. Eso sería incorrecto. La forma correcta es una actividad ficticia. Entonces, lo que vamos a hacer es que en vez de tener 2 nodos, vamos a tener 3, pero la flecha lo que nos está indicando es que esta flecha también tiene origen acá. Copien, por favor. Gracias, Delfino. Ok. Esta también es otra forma correcta de indicar, por ejemplo, que antes de la actividad C, A y B tienen que estar concluidas. Sí, Marlon. Licenciado, perdone, en la presentación anterior dice que no me quedó muy claro la forma correcta. Por ejemplo, está el nodo de inicio, ¿verdad? Pero no tiene que tener una terminación en el 1, sino que tengo que abrir. Ajá. Tendría que tener un nodo 2, por decirle así. Hay un nodo 2 y tenemos que hacer una actividad ficticia. Esta actividad ficticia que tenemos aquí, lo único que nos está indicando es que tanto esta actividad como esta tienen el origen aquí y tienen que cumplirse para que se dé esta. Porque no podemos tener 2 flechas con los mismos nodos. Buenísimo, muchas gracias. Para servirle. Aquí tenemos otro ejemplo. Para hacer la actividad E necesitamos tener concluida la actividad B y la actividad C. Pero igual no podemos tener 2 flechas con el mismo nodo origen, con el mismo nodo destino. Entonces acá lo que corresponde es esta actividad ficticia para indicar que para que se pueda llevar a cabo E tenemos que estar concluidas B y C. Las actividades ficticias solo pueden aplicar para el método actividades en las flechas O, A o F.
Le disculpo una pregunta. Sí, minor. ¿Cómo fue que dijo? Para hacer la actividad de E debe estar concluida la actividad B y C. Correcto. Gracias. Aquí se podría decirle que primero finaliza A, luego D, luego B y C y de último E. No, aquí lo que estamos diciendo es que para poder, que el proyecto inicia con 3 actividades al mismo tiempo. Inicia con la actividad A, B y C, todas de manera simultánea. Pero para poder hacer la actividad D, tiene que estar concluida A. Y para poder hacer la actividad E, tienen que estar concluidas B y C. Entiendo. Buenas noches, con una consulta, perdone. Y ahí no se podrá con la flecha directamente de C a E, sin que exista la actividad ficticia, por decirlo así, para que siempre se cumpla E. No se puede porque lo que estamos diciendo o lo que la teoría nos dijo que acabamos de copiar es que no pueden haber 2 flechas que tengan el mismo origen y el mismo destino. Porque si usted lo que me dice es que esta flecha vaya desde el origen hasta este nodo, ya no se está cumpliendo que para hacer E tenga que estar antes C. Porque usted lo que estaría diciendo es que C va a ser precedente de la siguiente actividad. Recuérdese que la actividad está acá representada en la flecha, no en el nodo. Sí, es cierto, Lick, gracias por la aclaración. Bueno. El nodo Lick en el inicio y final de la flecha, el nodo es el inicio, el primer nodo, y final es el siguiente nodo. ¿Verdad, Lick? Toda actividad tiene un nodo de origen y tiene un nodo destino. Este es el nodo de origen de la red y es el nodo de origen de la actividad A. Y este es el nodo destino. Entonces, vamos a tener un nodo de origen y un nodo destino para cada actividad, y la red en general va a tener un nodo inicial y vamos a tener un nodo final. Todas las flechas tienen que tener nodos. No vamos a tener ninguna flecha sola. Los círculos, nodos o eventos, cualquiera de las 3 formas lo podemos llamar, es el punto en el cual una o varias actividades deberán iniciarse y otra u otras actividades deberán concluir. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que de un nodo pueden salir varias flechas. A un nodo pueden llegar varias flechas. Lo que no puede pasar es que 2 flechas o más tengan el mismo nodo, origen y destino. No sé si me explico. ¿Puede repetirle, perdón? De un nodo pueden salir varias flechas. A un nodo pueden llegar varias flechas. Lo que no puede suceder es que todas las flechas tengan el mismo nodo de origen y el mismo nodo destino. Por ejemplo,
Si tengo un nodo y salen 3 flechas, cada una de estas flechas va a tener un nodo a donde llega. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. O si tengo 3 nodos con flechas, pueden llegar a uno solo. Eso también puede suceder. Lo que no puede pasar es que 2 flechas tengan el mismo nodo de origen y de destino. Lo vamos a ver en la práctica, pero eso es lo que queremos decir aquí. Que el punto en que una o varias actividades deberán iniciarse o una o varias actividades deberán concluirse. El nodo inicial lo vamos a identificar con la letra I o con el número 0 y vamos a numerar hacia adelante. Están copiando, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. Gracias. Bueno, existen algunas condiciones, jóvenes, para elaborar el diagrama de red o diagrama de flechas. Estos pasos debemos seguirlos al pie de la letra para poderlo elaborar y no debemos olvidarlos porque son los requisitos técnicos que debemos cumplir. Voy a dictarles a partir de este momento. Entonces, el título es Condiciones para elaborar el diagrama de red o diagrama de flechas. Uno, cada actividad va a estar representada por una sola y única flecha. Es decir, dos eventos no pueden estar unidos más que por una sola actividad. Dos, cuando una actividad ya ha sido ejecutada, ya no puede volverse a ella. Tres, una actividad no puede realizarse hasta que aquella o aquellas que la preceden
de forma inmediata no sean concluidas. Seguido, relaciones de precedencia. Significa que una actividad no podrá iniciarse mientras otra actividad precedente no haya sido concluida. Seguido, respetar la relación de las actividades antes, después y simultánea. Cuatro. La numeración de los eventos debe realizarse de forma secuencial y lógica. Entre paréntesis, de izquierda a derecha, y de arriba hacia abajo. Cerramos paréntesis. De manera ininterrumpida de I o 0 hasta X número. Vamos a quedarnos hasta ahí, jóvenes, para quedar exactamente igual que el otro salón. Y el martes concluimos con los pasos que se deben seguir para poder hacer el diagrama de redes y vamos a iniciar con el ejemplo de CPM. Esas son las hojas que yo les puse hoy y que les pedí que bajaran del aula virtual, que las tuvieran impresas, para que así no tengamos que copiar el ejemplo y ustedes ya tengan los formatos y solo lo vayamos llenando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Bueno, Sí, gracias. les deseo a todos una feliz noche, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes. Gracias.